Hola mi querido aspirante a crononauta, hoy estamos ya en el día 183 de tu cronomeditación y estamos iniciando una nueva onda. Estamos iniciando la onda de la letra K, que es el sello número 3, es el transformador de la célula del tiempo, de la entrada del tiempo, de la entrada de la información. Así que el propósito que se va a desarrollar el día de hoy, que se va a establecer consciente o inconscientemente en vos mismo, va a estar relacionado obviamente con los atributos de la letra K. Y para saberlos, para conocerlos, primero vamos a escuchar el mandato, ¿ok? De K1, que es el yux de la letra K que da inicio a una onda encantada de 13 días. A la 1, a las 2, a las 3. K1. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de soñar atrayendo la intuición. Sello la entrada de la abundancia con el tono magnético del propósito. Me guía, mi poder duplicado. Bueno, tono 1, 6, 11 siempre se guían a sí mismos. Eso dentro del oráculo hace que se afirman en sí mismos cuando necesitan de la guía para obtener lo que llamamos la quinta fuerza. La quinta fuerza se obtiene sumándole al Yux los poderes de los otros cuatro del oráculo. Esos son el guía, el antípoda, el análogo y el oculto. Cada uno de ellos tiene un poder. El poder se extrae del sello de esos cuatro yux. Entonces, en el caso del guía, nos guía el poder de ese guía. Y en el caso de ser un tono 1, siempre nos está guiando el mismo yux. ¿Ok? Por lo tanto, el poder de la letra K es lo que se duplica en el día de hoy. Y ese poder es lo que se va a sellar. Sello la entrada de la abundancia. La abundancia es el poder de la letra K. Por lo tanto, como te decía antes, el propósito que se va a establecer, porque es con el tono magnético del propósito, hoy se establece el propósito mediante el tono, que es el tono magnético. El tono magnético, como está diciendo, es un tono energético que produce atracción, atrae. Entonces, al ser esa la cualidad del tono, su acción tiene que ver con eso. Por eso dice, yo unifico con el fin de soñar atrayendo la intuición. ¿Ok? La intuición es la esencia de la letra K. Y el tono, atrayendo, está atrayendo la esencia de la letra K para poder lograr su finalidad. Su finalidad es la acción de la letra. Y la acción de la letra es con el fin de soñar, es para soñar. Por lo tanto, yo unifico, es la acción primordial del tono. Como te decía, como si fuese un magneto, la energía de hoy está atrayendo y lo hace unificando. Por lo tanto, yo unifico con el fin específico del sello, que en este caso es para soñar. Yo soy plasmático. Bueno, eso es porque el rayo, cuando comienza la onda y cuando finaliza, en el tono 1 y en el tono 13, siempre es del alma. Lo primero que se desarrolla con el rayo de energía de la chispa vital recorriendo muy rápidamente tu cuerpo, esa corriente de energía es como un rayo, es el rayo vital, es el rayo de tu existencia, es el rayo de tu conciencia. Y cuando es un tono 1 o un tono 13, hace hincapié en el arte plasmático. Si bien el rayo teje nuestra energía utilizando las 7 artes, según el Yux va a ser más hincapié en determinado arte. Por lo tanto, el rayo adquiere esa arte como su
desarrollo fundamental a nivel artístico de lo que produce el rayo, que es el arte de nuestros sentidos. Y a través del arte de nuestros sentidos podemos desarrollar una mente que define lo que sucede en los sentidos, que es la vida que estamos experimentando. Entonces, vida, sentidos, mente, como bien lo tenemos ahí definido en el símbolo de Pax, las tres esferitas, vida, sentidos, mente, se engloban dentro del tiempo. El tiempo las agrupa a estas tres etapas del ser, que son primordiales, o sea, son las etapas básicas del ser, la vida, los sentidos y la mente. No hay vida si no hay sentidos, no hay sentidos si no hay vida, y no hay vida ni sentidos si no hay mente que define la vida que después los sentidos va a sentir. Entonces están ligadas entre sí, existencialmente. Y el tiempo se encarga de programar que la vida, los sentidos y la mente ocurran simultáneamente, en cada instante presente. Pero para nuestro estudio y aprendizaje, en el telar de la existencia lo tenemos establecido de tal manera para que cada día corresponda a la vida, a los sentidos, a la mente o al tiempo. Entonces, de esa manera, dentro de la onda, experimentás en cada yux una de estas diferentes acciones que se producen del existencialismo de tu persona. Entonces, siendo un día del tiempo, es con la existencia del tiempo, ya que el tiempo engloba a la vida, al sentido de la mente, se produce la existencia, por eso es con la existencia del tiempo. Con la existencia del tiempo unifico con el fin de soñar atrayendo la intuición. Muy bien, eso significa que lo que vas a estar atrayendo es la intuición del sueño. Y eso es lo que te permite poder soñar, es la intuición basada en la abundancia, ya que la abundancia es lo que se está sellando, se sella la entrada de la abundancia. Y la abundancia, como la palabra lo dice, es todo lo que abunda. A veces abundan muchas cosas, a veces abundan pocas cosas, pero todo lo que abunda siempre es un montón de cosas. Por lo tanto, la intuición es la esencia que nos permite poder saber de toda esa abundancia cuáles son las cosas que me van a permitir poder lograr la acción del sello, que es soñar. Ya que cuando vos soñás, de la abundancia se extrae aquello, mediante tu intuición, que se va a convertir en tu sueño. ¿Ok? Entonces, ¿cuál va a ser el sueño que se va a desarrollar hoy? Y posiblemente muchos. Y posiblemente infinitos, porque estamos hablando de todo un mundo que es creado con K1. Acuérdate que lo que estamos estudiando, la cronomeditación, es la programación de Dios, básicamente. O sea, cómo Dios utiliza el yux de cada día para desarrollarse alrededor nuestro, como todas las cosas que existen alrededor nuestro. Acuérdate que ya te lo expliqué eso, que la primera sensación que tenés de existencia es la energía del día, que es interpretada y actuada por Dios a través de todas las cosas que tenés alrededor. Y Dios es lo colectivo, es la inteligencia colectiva, es la conciencia colectiva, es el ente que está en todas las cosas. A primer sensación estás relacionándote con Dios, estás amortiguando con Dios, ya que Dios está utilizando el yux del día para crear la energía del día en tus sentidos, en tus sensaciones de lo que experimentás como el mundo alrededor tuyo. Pero después, cuando te pones a amortiguar de forma directa con cualquiera de las cosas que se encuentran, tipo entre vos y yo, lo que se va a producir es una corriente de energía entre nosotros, de amortiguación de energía. Se va a producir un yux de amortiguación de energía, al cual le llamamos el ángel, que se sabe cuál es sumando tu yux con el mío. Y de la sumatoria de nuestros yux vamos a obtener el yux de amortiguación de energía, al que llamamos el ángel. Vamos a obtener el ángel. Y de esa manera Dios
tiene un ejército de ángeles que son energías que se interponen entre las formas para que éstas no se choquen. Entonces la atracción y el rechazo es manejado automáticamente por la relación que existe entre el yux de origen de las cosas, o sea, el tuyo y el mío, tu yux destino y el mío, y el que se interpone entre nosotros, que es una creación energética de tu propia energía y de mi propia energía relacionándose entre sí. Y de la misma manera con todas las cosas que tenés alrededor. Ahora, de toda esta gran obra de existencialismo, de energía que tenemos alrededor, sucede el sueño, que es el estado de transformación del ser. Es donde el ser ingresa en el sueño y logra con su intuición poder desarrollar la conciencia que va a florecer en el día de mañana. Y de esa manera se termina madurando la entrada de datos. ¿Ok? Y bueno, creo que hoy lo hice bastante rapidito el tutorial. Es bastante simple esto de cada uno. Acordate que hoy se establece un propósito. Lo ideal es que se establezca conscientemente en vos, o sea que a través de la experimentación del día, de lo que vivas durante el día, conscientemente, sabiendo que el yux cada uno está desarrollándose alrededor tuyo en todo lo que hay y además te está impregnando de su energía y sabiendo que hay una entidad que se ocupa de este desarrollo de cada uno alrededor tuyo llamada Dios, a través de esta relación que vas a establecer con Dios, te va a ser posible establecer el propósito para los siguientes 12 días. O sea, el día de hoy más 12 días más. De esa manera son los 13 días de la onda encantada. Y vas a poder lograr que ese propósito se trascienda el tiempo, se convierta en memoria de tu ser y en memoria importante de tu ser. Y que además este propósito pase a ser parte de los siguientes propósitos que se establezcan a futuro. Bueno, mi amiguito, que tengas un buen inicio de onda encantada. Los mayas le decían la noche a la letra K, por lo tanto hoy vendría a ser noche magnética azul, pero yo prefiero llamarle K1, porque en sí lo que yo hago hincapié en tu aprendizaje es que aprendas las letras, ya que las letras son las que sellan el tiempo de tu conciencia. Y lo que hay que mejorar es tu mente y tu psiquis, y para eso necesitas mejorar la relación de las letras entre sí. Entonces, para entender cómo éstas se relacionan entre sí, necesitas entender que éstas están sellando tiempos de tu existencia. Por lo tanto, es importante que entiendas las unidades de tiempo llamadas yux como letras y números, que estudies sus nomenclaturas, que entiendas que la letra K es para tal cosa, y esa tal cosa la estudias en la tabla de los atributos de los sellos y los tonos. ¿Ok? Hasta mañana, mi querido.